Bien, regresamos, 11 de la mañana con 16 minutos. Hay un documento titulado Por la estabilidad política del Perú que lo firman algunos abogados, una docena de abogados, ¿no es cierto? Y tiene cuatro puntos específicos con relación a lo que está pasando en la coyuntura, el diálogo, si es posible el adelanto de elecciones o no. Vamos a leer los puntos que señalan en este tema, porque tenemos ambas posiciones, Exacto. Los que están de acuerdo y no de acuerdo, para que el público pueda sacar su propia conclusión. Pero los firmantes de esta carta son abogados especializados, y así comienza la carta. Abogados especializados en Derecho Constitucional ante la propuesta del Poder Ejecutivo de reducción del periodo presidencial y adelanto de elecciones generales, emiten la siguiente declaración. Punto 1 dice: ha costado mucho esfuerzo y trabajo recuperar la plena democracia en el Perú. Hemos tenido elecciones libres y transparentes, habiéndose desde entonces sucedido de modo inédito en la historia de la República 3 periodos presidenciales completos. Como punto 2, tanto el Ejecutivo como el Legislativo han sido elegidos por el pueblo para el periodo julio del 2016 a julio del 2021, en los términos señalados en la Constitución Política. Por tanto, consideramos inconveniente la alteración del plazo recibido en elecciones democráticas incuestionables, lo que constituiría una afectación de los derechos políticos de elegir y ser elegidos, además de un grave precedente de interrupción de los plazos constitucionales preestablecidos. Bueno, ahí no es muy técnico, si lo considero inconveniente, me parece más una opinión, pero está bien, están en todo su derecho los abogados. En el punto 3 señala: siendo potestad del Congreso aprobar o no una reforma constitucional y no siendo esta decisión observable por el presidente de la República, estimamos que tampoco es procedente hacer cuestión de confianza por estas iniciativas. Cuarto punto, planteamos que con responsabilidad patriótica se tenga un nivel de diálogo que construya consensos y que permita superar esta coyuntura con buena voluntad dentro del marco constitucional como garantía de la estabilidad política y social y económica que el Perú merece. Abajo nombre de los 10 constitucionalistas especializados, ¿no? Abogados especializados en Derecho Constitucional que firman esta carta, y tenemos a uno de ellos con nosotros. Sí, está el doctor Ángel Delgado con nosotros, que avala esta documentación, y también está Víctor Hugo Quijada, que es analista político y abogado también, que tiene la otra posición. Y si tenemos que resumir, Ángel, bienvenido a los dos. ¿Cómo están? Buenos días. Ángel, si tenemos que resumir esto, ustedes como constitucionalistas, ¿no están de acuerdo con que se haga un adelanto de elecciones, y en el caso que el Congreso tampoco esté de acuerdo en mayoría y desestime esta propuesta, no estarían de acuerdo que se pueda hacer una cuestión de confianza? A ver, en primer lugar, el documento nace de la convicción de que la democracia es un bien muy preciado, que nos ha costado mucho tiempo pelear y recuperarla, y por esa razón hay que conservarla, cuidarla y no jugar con ella como se está haciendo un poco irresponsablemente ahora. 2, que la Constitución es un conjunto de reglas que definen el uso, el ejercicio del poder, y por lo tanto no es cualquier ley, son leyes que establecen ese marco en el cual el poder se canaliza. ¿Para qué? Para que el poder no se desborde y no cometa ningún tipo de abusos. 3, en consecuencia, nosotros creemos que la salida de la crisis política, que básicamente es una crisis en las alturas, ¿no? Porque aquí no están enfrentados planteamientos económicos distintos, no estamos en una coyuntura como fines del año, el comienzo del año 2000, ¿te acuerdas, no? Que sí propició una salida política excepcional, debe resolverse en el marco democrático y teniendo como referente la Constitución. La Constitución hace que el poder nazca del pueblo, pero además se ejecute bajo sus reglas y en un periodo determinado que no puede ser modificado alegremente, así nomás, ¿no? Y en tercer lugar, o en último lugar, señalar que la reforma constitucional es una prerrogativa exclusivamente del Congreso de la República. No hay ninguna norma en el Perú, ni en la tradición constitucional de Occidente, de los países civilizados, que diga que el Poder Ejecutivo, el dueño del poder, que maneja el presupuesto, que es jefe de las Fuerzas Armadas y que tiene todos los instrumentos del poder propiamente dicho, pueda imponer y cambiar las reglas de juego, porque esas reglas de juego fueron bajo las cuales fueron elegidos, se comprometieron a cumplirlas y juramentaron incluso. Querer cambiar unilateralmente, como algunos pretenden,
más allá de la propuesta. O sea, yo entiendo que se puede hacer una propuesta, iniciativa, eso no es problema. Si todas las partes convergen, se podrá hacer un cambio, porque finalmente las cosas pueden cambiar siempre y cuando exista acuerdo, exista pero no consenso. bajo la amenaza. Pero lo que no puede haber coactiva es una amenaza, porque mira, ni tú ni yo, ni nadie de los que estamos aquí, vamos a suscribir un contrato de compraventa con una pistola, con una amenaza contra un familiar, porque eso violenta la naturaleza propia del derecho, que se basa en la autonomía de la voluntad y en que no haya ningún vicio que la afecte. Okay. Víctor Hugo, frente a esos dos puntos, primero, si te parece apropiado el tema del adelanto de elecciones como una salida, el que ha planteado el presidente de la República, y luego si te parece constitucional el hecho de que se pueda dar, de ser negativa, una cuestión de confianza. Del punto de vista político, en verdad, sabemos que estamos en una crisis totalmente agravada, en donde no hay una buena relación legislativo-ejecutivo, que ya lo venimos viendo casi 3 años, y esta situación no puede continuar. Yo coincido con Ángel en el sentido de que se requiere tener un diálogo, una coordinación, pero yo creo que terminar un periodo en esta situación en la cual estamos prácticamente ya en una especie de recesión económica o ralentización, y además de ello conlleva, digamos, a que la población en general busque la salida de todos, bajo la denominación que se vayan, ¿no? La mayoría de que están ahorita ejerciendo el poder, no solamente del legislativo, ¿no? También del ejecutivo, porque esa es la propuesta inicial del ejecutivo, ¿no? Yo lo veo viable desde el punto de vista político, porque hay que recordar que, como mismo César Landa lo ha manifestado, ¿no? La cuestión es de confianza. Expresidente del Tribunal Constitucional. Ha sido expresidente del Tribunal Constitucional, que no respalda esta iniciativa, que sin embargo es también de alguna manera reconocer, ¿no? La posición de la otra parte, pero lo que realmente aquí se está buscando es un respaldo, ¿no? El respaldo político, que es la dimensión que se tiene acá, es de que hay más del 70% de población que está de acuerdo con el adelanto de elecciones, ¿no? Eso es lo primero. Luego acá hasta 3 miembros del Víctor Tribunal Hugo, Constitucional, entonces, ¿no? ¿tú crees que sí se podría hacer Por una supuesto, cuestión de claro, confianza? desde el punto de vista, la dimensión política es esa, ¿no? Pero y la dimensión legal, yo sí no coincido contigo, Ángel, en el sentido porque de que sí se puede. La reforma constitucional es el artículo 206, el segundo párrafo, establece claramente que el Ejecutivo puede plantear reformas constitucionales. Pero ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Iniciativa. Pero bueno, iniciativa, iniciativa es una reforma cosa. constitucional. Iniciativa puede plantearlo nosotros, si nos agrupamos, somos un número de ciudadanos, presentamos una propuesta. Pero eso no nos vuelve a nosotros personas que tenemos que ver con el proceso. Yo tengo una pregunta muy directa. Puede plantear el Ejecutivo una cuestión de confianza, pero si el Ejecutivo plantea la cuestión de confianza referida a su propuesta, que es una reforma constitucional y que solamente lo puede decidir el Congreso, pero el Congreso le dice sí a tu cuestión de confianza, pero nosotros vamos a ver, como le dijo ya antes, no te decimos sí a tu cuestión de confianza, entonces ya no puede disolver el Congreso porque ya le dijeron que sí, pero después le vuelven a decir no a tu proyecto. Ya, esas son salidas intermedias ahí que revelan la fragilidad de la idea. Pero mira tú, el presidente de la República ha sido elegido bajo un conjunto de reglas constitucionales. Y en ninguna parte del mundo el presidente de la República tiene la capacidad de modificar esas reglas de juego. Vamos a poner algunos ejemplos para entendernos. ¿Qué pasa si mañana el señor Vizcarra sale a la televisión y dice, señores, yo soy aladí de la lucha anticorrupción, pero me falta tiempo y respaldo? Y entonces yo planteo que para yo garantizar exterminar a todas las ratas corruptas, necesito más tiempo. 10 años más de gobierno. Y además, el pueblo, que he estado visitando todos estos días por todo el país, me respalda. Acuérdense ustedes que el señor Fujimori cerró el Congreso de la República con el 90% de aprobación, y eso no lo volvió válido, constitucional ni lícito, y acabó en la peor corrupción. No olvidemos esos ejemplos. Y quería quedarse 15 años. El señor Chávez ha formado su régimen autocrático que hereda Maduro a partir de tener mayorías, y Hitler también. Pero entonces, no es el caso. Así como no podemos comparar esta situación, esta realidad con la que vivimos. Pero ¿qué cosa quieres tú? No es el, pero así se empieza. No es el caso. Oye, perdón, ¿tú sabes cómo empezó Chávez en el año 2002? O sea, empezó también con cositas pequeñas. Con cosas muy intrascendentes. No parecía una edición. Mira, Chávez no aparecía como izquierdista. Terminó reformando la Constitución. Claro, reformó la Constitución, pero todavía lo hizo con una asamblea constituyente, porque el poder de reforma constitucional que le corresponde al pueblo, entonces tendría que llamar una constituyente, como hizo Fujimori para perpetuarse. Aquí no, aquí él mismo es el poder constituyente. Si no me aprueban lo que yo quiero, se van todos.
¿En qué No, parte del nos mundo vamos es eso? todos. No, Pero si no me aprueban lo que yo quiero, se van al se va al Congreso. no se va pues, él. a ver, ¿qué constitucionalista serio en el mundo puede sostener esta tesis? De que si ustedes no hacen lo que yo quiero, mi capricho, me desaparecen todos de acá. En Víctor, ninguna ¿tú parte del piensas mundo. que es la misma No, yo sí no- situación? ¿Puede no. ser comparable lo que es? Bueno, hay que recordar que Fujimori, Fujimori, no con utilizó un Maduro. mecanismo legal, ¿no? Fujimori Rompió la Constitución, claro, fue de facto, se ¿no? fue contra la Constitución del 79, mandó a las Fuerzas Armadas. Acá se está actuando como establece el artículo 106, el artículo 107 de la Constitución establece de que se pueden presentar iniciativas legislativas. Hay que recordar que el artículo 133 claramente, es más, y aquí para la interpretación, para mí la única auténtica y sistemática que hay es que sí se puede presentar este tipo de proyectos, que se requiere mayoría simple para que pase a referéndum, que es realmente, porque al fin y al cabo es el pueblo quien nos va a sustentar. Ahora, pero el tema en discusión no es que se pueda presentar, porque sí, efectivamente, yo creo que No, eso todos no está en coincidimos en duda. que se puede. Por No, eso no, digo, todos sabemos que se se puede llama presentar. derecho de iniciativa, por si Exacto, que la tenemos, como bien dices Ángel, un número de Cualquiera. control ciudadano y el presidente de la República. Así es. Pero el tema es, ¿qué pasa si no te la aprueban? Tienes derecho a plantear una cuestión de confianza. pataleo. Yo leí el artículo, yo leí una sentencia, la 006, que ya se convirtió creo que en popular, me parece que muchos la han leído, en la cual el Tribunal Constitucional le da como una especie de carta abierta al Ejecutivo para que pueda presentar cuestiones de confianza sobre lo que quiera, presentar cuestiones de confianza, incluyendo reformas constitucionales. Yo pensé que de repente el debate iba por ese lado, por la sentencia que ha emitido el Tribunal Constitucional, pero ¿tú piensas que es un tema constitucionalmente aceptable? Sí, claro, por supuesto que sí, porque hay que recordar que a nivel internacional, si bien es cierto, no hay un tema muy específico, exacto sobre este tema, pero sí se puede presentar cuestiones de confianza respecto a iniciativas, políticas públicas, reformas constitucionales como es la que se está planteando. Y bueno, hay que recordar que el artículo 134 de la Constitución establece claramente, ¿no? Si es que se rechazase, porque acuérdate que el gabinete de Zavala Sí. fue censurado, podía entrar otra censura, y esto es facultativo de que el presidente pueda disolver el Congreso, ¿no? Ahora, más allá del aspecto constitucional, que para mí sí es válido, también yo pienso de que aquí no se trata de que tanto de las reuniones o que buscar peleas con el Ejecutivo y Legislativo, como ya a cada rato estamos realmente cansados de ver esta situación. Lo que se tiene que hacer es escuchar a la población, ¿no? Y eso es lo que está haciendo el Ejecutivo, escuchar a la población, donde uno vaya a nivel de cualquier provincia. Yo estaba en provincia la semana pasada, el sentimiento ciudadano es único, ¿no? Y eso es lo que debe primar por encima de las formas constitucionales y legales de interpretarse, es realmente el respaldo de la población. Lo que sí No, es excelente. cierto- No, a mí me parece brillante. Yo suscribo. Ese es el planteamiento autocrático, plebiscitario y populista. Y es la única fundamentación cierta para poder hacer lo que le da la gana en materia constitucional, porque el pueblo lo quiere. Pero el pueblo resulta que es interpretado por un sujeto, por un personaje que se dice que lo interpreta. Somos democracia Y se mide- representativa. Y se mide por encuestas. Entonces hoy día la encuestocracia es el mecanismo para hacer esas reformas. Eso es lo que me está planteando aquí mi querido amigo. Porque no es verdad que en el ámbito de la doctrina constitucional ni en los textos democráticos exista la posibilidad que un poder avasalle al otro. Eso no es Pero sí dable. es real que tenemos un problema político. Exactamente. Es real. Ya, entonces discutamos Ya, eso. eso. Entonces, bueno, el tema constitucional aquí se lo quieren bypassear y violar porque hay un problema político. Ya, Ese es el ¿cómo tema. solucionar el problema político si es que vemos que ya no va a eso, que no están avanzando? Ya, ok. Mira, el tema político se ha planteado una salida de adelanto de elecciones. Yo reconozco que esa salida en abstracto puede ser válida. Es una salida que finalmente recurre a la voluntad popular para resolver una crisis. Sin embargo, por lo menos quiero que se reconozca que tiene dos graves problemas. En primer lugar, desde el punto de vista económico, adelantar elecciones es la hecatombe. Ya la economía actual está paralizada, ahí lo reconocemos. Tú has hablado de recesión. Imagínate tú con unas elecciones tumultuosas adelantadas en el cual ni siquiera sabemos cuál va a ser el resultado. Hoy día es imposible que algún otro digamos cuál va a ser el resultado de esa no hay elección. forma. O que vayamos Imposible. a tener Ya. mejores políticos. Y segundo lugar, de acuerdo a lo que dice la experiencia internacional, en situaciones de polarización, cuando se ha destruido la institucionalidad y hay un descrédito en los partidos y la empresa política, lo que ganan son los sectores radicalizados, los extremismos, el radicalismo que ya tiene una expresión concreta en el Cusco y que ha logrado a través de una presión hacer retroceder al gobierno en el tema minero. Ese switch cambia
y la lucha porque se vayan todos está simplemente planteada en un instante. Ese es el problema. El mapa político que puede resultar de una elección adelantada puede ser peor que la enfermedad. Tenemos que irnos a un corte, permítanos un instante, tenemos que irnos a un corte rapidito. Antes, ¿te parece si leemos este documento que llega de Graña y Montero, documento de hoy que se dirige a la Superintendencia de Mercado de Valores? Y dice así: estimados señores, en relación con las informaciones difundidas por diversos medios de prensa en relación con la solicitud de colaboración eficaz que habrían presentado los exdirectivos José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña en relación con los casos que actualmente investiga el equipo especial del caso Lavallato, cumplimos con aclarar que Graña y Montero S.A.A. no forma parte de dicho proceso de colaboración eficaz ni tiene injerencia alguna en la defensa de ninguno de los señores Graña. En tal sentido, la compañía viene cooperando con la Fiscalía en forma independiente de sus exdirectivos, mediante la entrega de información relevante para lograr el esclarecimiento de los hechos que se investigan. Sin otro particular, lo escribe Luis Francisco Díaz Olivero, que es gerente general corporativo de Graña y Montero Sociedad Anónima. Ahí está. Vámonos a un corte, regresamos con más discusión sobre este tema. Yo quería leerles la sentencia referida de la 006 del año 2018 del Tribunal Constitucional para que ustedes, que son los especialistas, lo puedan aclarar. ¿Qué dice en el ítem 75? ¿No es cierto? Dice, este Tribunal Constitucional encuentra que la cuestión de confianza que pueden plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera. Ahí está. Antes de eso, en el ítem 73, recurren a un análisis que hace el entonces congresista, o ya no está con nosotros, Chirino Soto, dentro de la reforma de la Constitución del 93. Epígono la dictadura. ¿No es cierto? Bueno, ahí está, triste recordación. Pero habría que decírselo al tribunal que lo no, que lo... Me sorprende, ¿no?, que lo tengan como, es como tener a Hitler como fundamento de derecho. Pero ahí está, yo se lo leo textual. Respecto, podemos recurrir, dice, al debate constituyente de la Constitución del 93, donde el congresista Chirino Soto señala lo siguiente: la cuestión de confianza puede plantearse sobre lo que se quiera. El presidente del Consejo la plantea cuando quiera y como quiera. Por ejemplo, podría decir, señor, hago cuestión de confianza de que se respete las decisiones del presidente. O sea, le da una carta totalmente abierta. En este fallo, es el fallo 006-2018. Frente a eso, ¿qué podemos alegar? Bueno, primero, quienes han escuchado el texto y sabiendo el personaje que viene Chirino Soto, que fue un gonfalonero de la dictadura, el hombre que estuvo en la destitución injusta del Tribunal Constitucional de entonces, que dijo que no procedía la reelección de Fujimori, él fue el verdugo, él fue el que argumentó, que diga que el presidente puede hacer lo que le da la gana, está pensando pues en el modelo dictatorial que en alguna medida se recogía en esos tiempos. Me sorprende que demócratas, gente que yo conozco por la universidad, lo tomen como cita, ¿no? Lo tomen como referencia. Como referencia de análisis. Sí, no, ya sé. Para sacar conclusiones. Ahora mira tú, en la parte que has leído, en la otra parte, ahí está la clave de la explicación. Inclusive yo estoy en discrepancia con cláusulas abiertas, ¿no? Cualquier medida, por ejemplo, voy a ponerlo al revés. El tema ese de la vacancia por incapacidad moral me parece una barbaridad, porque tampoco se le puede permitir al otro órgano del Estado que cuando le dé la gana haga una interpretación antojadiza y saque a un presidente. De lo que es incapacidad moral. Digo para que vean ustedes que yo no estoy en una posición quiero tratar de obrar con la máxima imparcialidad. Pero en este caso dice puede hacer en todos aquellos temas que impidan la ejecución de las políticas que su gestión requiera. ¿De quién? Del Ejecutivo. Sí, claro. Entonces, si tú te vas a la Constitución, tú ves que el Ejecutivo tiene un conjunto de competencias en materia de seguridad ciudadana, agricultura, minería, pesca, relaciones exteriores, todo lo que tú quieras. En esos temas, yo sí creo que se puede hacer cuestión de confianza porque el presidente es competente. Pero él no puede hacer cuestión de confianza en las reglas de juego del poder, que están por encima de él
y que él no es competente porque el presidente no es un poder constituyente, sino es un poder constituido. Y en consecuencia, ahí está la gran diferencia. En los temas de su competencia, sí, pero ¿cómo uno puede hacer cuestión de confianza en algo que no le compete? ¿Cómo el presidente de la República podría hacer cuestión de confianza para que salga una Pero sentencia del hay Poder otra- Judicial en cierto sentido? Si la sentencia, si ustedes, señores juez, no condena a fulano de tal, yo Bien. hago cuestión de confianza sobre eso. ¿Sería dable? Pero para terminar, ambos, me gustaría que me digan qué solución le ven entonces al problema político, al enfrentamiento político, a que no avanza. O sea, yo creo, Víctor Hugo, que tú sí vas por el adelanto de elecciones Sí, y si no efectivamente. se lo dan, cuestión de confianza. Hay un precedente valioso, ¿no? Del doctor Chirino Soto, que es uno de los máximos referentes constitucionalistas. Sí, en eso sí no coincido contigo, Ángel. Bueno, pues- pero Ángel, me da la sensación de que quienes firman aquí esto como si estuvieran defendiendo el establishment, el statu quo, ¿no? Porque pareciera de que, o sea, de entramparlo legalmente esto, indicando de que no se puede ir a elecciones. Entonces, ¿qué hacemos, no? Yo contestando a tu pregunta, Giovanna, pienso de que sí es lo más dable porque el tema económico, el tema social está ahorita muy movido y que se requiere una renovación de autoridades. Bueno, Hay que recordar, Sí, no, sí. para poder terminar mi idea, de que es el pueblo el que va a decidir, ¿no? Sea el referéndum, decidirá si se va al Congreso, de repente quieren que se quede el Congreso, ¿no? ¿Quién sabe? No, pues. O el Parlamento andino, ¿no? Que con su gran destacada trayectoria, que no se sabe realmente ni quiénes son. Y bueno, el mismo Ejecutivo, ¿no? Porque hay que recordar que si él tuviera alguna iniciativa o alguna forma de pensar dictatorial, hubiera dicho, pues, cierra el Congreso y se acaba la historia, Mira. ¿no? Pero ha presentado un proyecto para poder que se vayan todos, como se dice, y bueno, pues veremos pues al fin y al cabo Bien, qué es lo que puede No, yo decir. quiero decir lo siguiente, que la salida de Víctor Hugo es una salida política, y como tal entiendo, ¿ya? Pero lo que a mí me molesta de ese razonamiento es que la política no puede ser arbitraria y abusiva y romper las reglas constitucionales. Pero ¿cuál sería para ti la salida? La salida, a mi juicio, es que se respete la Constitución en primer lugar y que ambos poderes que tienen legitimidad democrática, elegidos en el 2006, hagan un esfuerzo para ponerse de acuerdo y no lleven al país al borde de la catástrofe. ¿Tú que no lo crees están que ya llevando. lo hicieron Pero ahora me parecen Ah, pero niños, yo Ángel. he dicho Han lo estado siguiente. ayer reunidos Yo- los dos a 30 Bueno, centímetros y pero no se muy pueden poner de mal, acuerdo. Muy mal, pues muy mal, porque la verdad, nosotros no tenemos por qué ser como los pasajeros de un ómnibus, que el chofer hace maniobras temerarias y expone la vida de todos nosotros. Nosotros tenemos que hacer un llamado, ese es el sentido del documento, a la calma, a la responsabilidad, y quienes tuvieron un mandato democrático hace 3 años y medio, hagan el esfuerzo para ponerse de acuerdo. Si no lo pueden hacer, bueno, el país está notificado y incluso la salida electoral que se propone como solución, por lo menos yo he señalado ahora 2 peligros. Primero, que la economía se destroza. Y en segundo lugar, el mapa político va a girar totalmente a la izquierda. ¿Eso es lo que Muy quiere bien. Víctor Hugo? No. Que el Perú se vaya al radicalismo No, yo pienso que antiminero son y temas radical, muy radicales, el Movadef y no compañía. creo, entonces, tanto no creo, crees. no. Vamos a No ver. creo. Muy bien, señores. Así les agradecemos. dijeron los venezolanos antes de que Chávez se ocupara del poder. Muy bien, gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos Gracias. ayudado con el análisis de estos temas. Nos vamos a un corte, 11:47.